cálido saludo y bienvenidos al Summit Meme Mejor Medita. Mi nombre es Marco y soy uno de los anfitriones de este movimiento de la calma. Este movimiento es un evento que busca, o este Summit es un evento que busca convocar diversas voces de mujeres y hombres comprometidos con el camino interior, el cuidado, la sanación y la creación. Y hoy tengo el gusto de tener como invitada a Paula Ramírez. Ella es cofundadora y codirectora de Breathe International, y una organización internacional que utiliza las prácticas meditativas y de atención plena como apoyo al trabajo humanitario a nivel internacional en diferentes países. Ya ella nos contará un poco. Y también de la organización Respira en Colombia, que es el capítulo de la organización en Colombia, y que bueno, fue la semilla de este proyecto internacional de Breathe International. Bueno, hola Paula, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días Marco y a todos quienes estarán escuchándonos en esta entrevista. Bueno, Paula, cuéntanos un poco de tu camino personal en relación a la meditación, a las prácticas de la meditación y de la atención plena. Eh, Cuéntanos en qué momento llegaste a tener contacto con este tipo de prácticas y cuál fue como ese punto de inflexión que hizo que gran parte de tu trabajo lo enfocaras apoyada en este tipo de prácticas. Mm, sí, bueno, mi práctica digamos que empieza cuando estoy pequeña. Yo tengo un hermano autista y iba un médico a la casa que hacía reiki, meditaba, y cantaba mantras y era para mí era rarísimo. Yo tenía 12 años. Y él llegó a la casa a hacer todo esto y como que me abrió un camino muy, muy lindo. Y también yo siento que todo lo que mi hermano trajo en términos como de su propio mundo y de su interior y de mí como intentando conectarme con él, como que creo que ahí se sembró como una semillita que digamos empezó a florecer cuando cumplí 18 años. Yo quería estudiar música y teatro. Y me pasó que estaba tocando mi flauta y los dedos empezaron a dolerme mucho y como que no me funcionaron muy bien. Fui al médico y me salió una dilución alta de anticuerpos en el cuerpo. O sea, significa una enfermedad autoinmune que me estaba haciendo daño como en los dedos. Y el médico que fui a ver me dijo, mire, usted tiene dos opciones. O toma corticoides y todas estas drogas que le pueden ayudar con eso, o usted mira qué es lo que le está pasando. Porque esto realmente, la enfermedad como autoinmune, es el cuerpo contra uno mismo. Entonces, tipo me dijo, haga yoga, medite, corra maratones, ¿no? Como además usted está muy joven, ¿no? Y salí de ese consultorio como con esta posibilidad, ¿no? Con estas dos opciones posibles y empecé a explorar mucho, pues, meditar. Dije, yo me acuerdo de esto, me acuerdo de esto cuando estaba chiquita, me acuerdo del bienestar que me generaba y empecé a tener una práctica muy intensiva con esa intención de mirar qué era en mí misma pues, lo que me estaba generando eso, ¿no? Como esa enfermedad. Ahí fue, digamos, como a nivel muy personal, y a nivel ya del uso colectivo, como de la práctica. No sé si quieres que me vaya por ahí o quieres hacerme otra pregunta antes. Bueno, sí, ahí empezaste el contacto con este tipo de prácticas, y cómo empezó eso a influenciar tú en el campo profesional y en lo que haces ahora a nivel Mm, profesional. sí, sí, chévere eso, porque digamos que yo siento que nosotros como colombianos, pues uno sí crece muy cercano como al conflicto armado y a una pregunta que para mí tenía que ver con la violencia y con la guerra. Yo decidí estudiar antropología y no psicología con la intención como de explorar qué es lo que hace que a nivel colectivo la violencia suceda, por qué es que la guerra pasa. Sí, y claro, yo en ese trabajo interno muy, muy propio y haciendo pues un poquito como de teatro todavía y como
me fui a hacer mi práctica de grado en antropología con unos niños habitantes de calle que se llevaban de la ciudad, de la capital en Colombia, de Bogotá, hacia la selva, hacia el Chocó. Se los llevaban para su proceso de resocialización. Y allá empecé a integrar con ellos muchas de las cosas que hacía dentro de la práctica de meditación, como de mi propia comprensión de mis ritmos, mi cuerpo, mi respiración, con estos niños. Y empecé a vincularlo con construcción de paz. Entonces yo resulté haciendo una maestría en construcción de paz y resolución de conflictos, porque me daba cuenta que no, digamos, está bueno a nivel de construcción de paz mirar cómo es que me puedo relacionar mejor con el otro y cómo puedo ser empático con el otro, pero eso qué implica a nivel de hacerlo sostenible desde adentro. Entonces ahí es cuando empecé como a mezclar un poco la práctica de atención plena con la posibilidad de construcción de paz, manejo de conflictos y todo este tema pues que ya digamos llevó a otros caminos. Y cuéntanos en qué va ese camino profesional influenciado por las prácticas meditativas en este momento. Eh, en este momento, bueno, raro, ¿no? Como hablar de la hora, ¿no? Y cómo darle también contexto a todo lo que pasó. Pero digamos que para hacer la historia corta, con todo este proceso de querer entender cómo la práctica de mindfulness me ayudaba a mí misma, pero cómo también lo podía llevar a otros escenarios y trabajando en conflicto armado, en construcción de paz, me fui para Asia como 4 años. Trabajé con refugiados de Myanmar en Tailandia, con refugiados de Tíbet en India. Y digamos que en ese proceso se empezó como a gestar esta idea de querer trabajar más estas prácticas en Colombia y de traerlas para acá. Un colega mío, pues el que ahora es mi compañero en Breathe International, que es suizo, él estaba viviendo en Colombia mientras yo estaba en India y me llamó y me dijo, venga, ¿usted por qué no se viene para acá y hace lo que está haciendo allá aquí? Entonces me devolví y formamos lo que en esa época, en el 2013, se llamó Respira en Colombia, que hoy sigue funcionando. Respira en Colombia tiene 60 facilitadores y facilitadoras formados para llevar la práctica de mindfulness, por un lado, a colegios, pero a personas también sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, y lo llevamos también como al público en general. Digamos que en este tiempo, para responderte sobre este tiempo, también estamos dando prácticas diarias desde el inicio de la pandemia, y trabajamos en apoyo a cuidadores en Colombia. Pero también digamos que se abrió el campo de Respira en Colombia, lo que es hoy Breathe International, que es una organización constituida en Suiza para trabajar en otros países, que también pues que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en otros países. Cuéntanos un poco del trabajo de Breathe International, pues en el tema humanitario y utilizando el mindfulness como herramienta. Sí, nosotros empezamos digamos que a llevar lo que construimos con Respira en Colombia afuera, a Sudán del Sur. Digamos que ese fue como el primer lugar como para explorar cómo era traducir lo que habíamos cogido de afuera, de prácticas contemplativas de Oriente, pero todo lo que hizo Jon Kabat-Zinn con mindfulness, como que nosotros cogimos todo eso, lo hicimos culturalmente relevante a Colombia, y después eso lo tradujimos a Sudán del Sur. Entonces, esto fue con Naciones Unidas, con OIM, que es la organización de la ONU que está encargada de migraciones. Y digamos que hicimos una evaluación de impacto, como qué impacto tiene realmente llevar prácticas contemplativas a sitios como Sudán del Sur. Sí, y digamos que los resultados pues fueron muy positivos en cuanto a la reducción de estrés, pero en cuanto a mejora de las relaciones de la gente consigo misma, los niveles de compasión, las posibilidades de comunicarse mejor con los otros, además porque lo empezamos a hacer
esto fue muy lindo, con líderes y lideresas de Sudán del Sur. Y es como sus capacidades también emocionales mejoraron un montón, su regulación. Entonces es lindo porque es finalmente como en este mundo tan diverso que somos, pues todos respiramos y el cuerpo pues es nuestro vehículo. Y la práctica va a eso, o sea, nos pertenece y le pertenece también a nuestras culturas. Entonces en Sudán del Sur trabajamos mucho con tambores, con los excavadores de tumbas que trabajamos mucho, integrando la práctica a su quehacer también, a su trabajo ritual. Entonces eso ha sido muy, pues muy conmovedor de ver, ¿no? Cómo la práctica tiene coherencia en tantos lugares diferentes y pues ahora estamos en 5 países diferentes trabajando en línea también, que es una locura. Bueno, qué interesante el trabajo que están haciendo. Y a nivel personal, en este momento, ¿cuál es el lugar que ocupa la práctica de la meditación y de la atención plena en tu vida? ¿Cómo tienes una práctica diaria? Cuéntanos un poco de qué haces, cómo lo haces a nivel personal. Sí, pues mi práctica diaria, digamos que recientemente, ¿no? Como que estamos como con muchos proyectos al tiempo y digamos que no está siendo como tan larga la práctica formal, pero sí es muy de conectarme mucho conmigo antes de trabajar con los grupos, de levantarme y hacer como una práctica como de conciencia, eh, pero realmente llevando mucho la práctica al trabajo que estoy haciendo con los grupos. Sí, en las prácticas que les grabo, en las prácticas que les guío, entonces ahí digamos que estoy como haciendo prácticas diarias con mis grupos, digamos. Y por la noche pues mucho de movimiento, digamos que siento que mucho del trabajo que hago pues genera como tensiones también y entonces llevar la práctica realmente a abrirle lugar a mi sistema nervioso, pues está siendo muy importante. Así que mi práctica es realmente lo que me sostiene en el hacer. ¿Cómo ha sido la influencia de la pandemia, que ha sido un reto para todos en diferentes aspectos, en ese camino de introspección tuyo? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué ha influido? Mm, Pues muy fuerte. Ha influido mucho con la quietud y con el silencio y al tiempo con la exacerbación del hacer, ¿no? Como que siento que al inicio fue la posibilidad como de parar, ¿no? Sí, de parar e ir mucho hacia adentro eh, y a reflexionar mucho sobre mi vida, yo llevo 12 años viajando. Eh, y en la pandemia y con la práctica, en esa posibilidad de verme todo el tiempo y de estar como afinada y conectada conmigo, lo que me trajo la pandemia fue una necesidad de raíz, por ejemplo. Entonces ahora tengo una casita y estoy más estable. Como que digamos que siento que la pandemia me permitió conectarme mucho conmigo misma al tiempo, que me ha permitido ver de una manera impresionante como la realidad de países como Irak, Nigeria, Bangladesh, Venezuela y Colombia al tiempo, en línea. Entonces es una cosa que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? El trabajo que hacía en un país lo hago ahora en 5 y tengo una perspectiva pues también grande de lo que la pandemia ha sido para otras personas también. Y en relación a ese trabajo que has estado haciendo, utilizando las prácticas meditativas y atención plena como herramienta y bueno, y ese trabajo especialmente en el campo humanitario y de construcción de paz. em, ¿Tú crees que hay posibilidad de que en algún momento esta herramienta o este tipo de herramientas se puedan utilizar para generar un cambio a una mayor escala? Eh, digamos, no solo trabajando grupos pequeños, públicos específicos, sino tú crees que en algún momento esto se puede volver más mainstream en ese
digamos, en ese mundo del trabajo humanitario, de la construcción de paz. Y bueno, y si lo puedes relacionar especialmente con Colombia, que estamos también en una etapa de transición desde hace unos años con respecto al tema del conflicto. Mm, sí, sí, esa es una súper pregunta. Y es curioso como muchas veces como meditar y todas estas prácticas, eh, muchas personas que trabajan en la construcción de paz y en el activismo pueden ser como muy críticos, ¿no? Como eso es súper egoísta, ¿qué están haciendo, no? Y ahí hay algo que a mí me ha guiado mucho y es Bob Stahl, que es uno de nuestros maestros en Respira. Él dice como la práctica de meditación no se trata de la respiración, se trata sobre ti, ¿sí? Y cuando esa perspectiva no es solamente como cómo respiro y cómo no sé, cómo me relajo, sino cómo me conozco, tengo mucha más posibilidad de entender la dimensión de mi mundo, pero la dimensión del mundo del otro también. Entonces, digamos que todo el trabajo que hemos hecho con Respira en reconciliación, un trabajo, por ejemplo, que hicimos en Colombia en apoyo a otra fundación, eh, hicimos un proceso de reconciliación con sobrevivientes de minas, ¿sí? Civiles, militares y excombatientes, ¿sí? Y todo lo que la práctica trajo y todo lo que el silencio y la práctica y otros ejercicios como de creatividad y de arte lo que trajeron fue esta posibilidad de ver que el otro no es diferente de mí, que ese llamado enemigo, ¿sí? Finalmente es, en el contexto colombiano, mi hermano campesino con el que crecí. Entonces, como que siento que la práctica de mindfulness a nivel de reparación del tejido social y a nivel de construcción de paz es súper importante, porque me permite tener la dimensión de mi humanidad, pero cuando tengo dimensión de mi humanidad, la dimensión del otro inmediatamente cabe. ¿Sí? Entonces puedo tener una dimensión mucho más amplia de lo que es mi vida, de lo que es la vida del otro y de lo sagrado finalmente que es estar vivos, porque yo siento que cuando el conflicto armado nos ha golpeado tanto y la guerra y la violencia se vuelve hábito, la sacralidad de la vida se pierde totalmente, ¿no? Entonces es justamente cuando me puedo acercar a lo sagrado que es mi respiración, lo sagrado que es mi vida. Eh, Tengo más herramientas desde el estómago, no desde el saber, sino desde el estómago de cuál es el tamaño de la tela para construir paz. Y sí siento que es posible como tejer la práctica en prácticas de trabajo social, construcción de paz, resolución de conflictos, porque es que da esta dimensión humana, que no se trata de saber, sino de ser, que es muy importante. Y cuéntanos un poco desde tu experiencia, cómo es la recepción de una persona que ha sido afectada por la violencia directamente, eh, que tiene, no sé, de pronto traumas que alguien que está en el confort de una ciudad y que no ha tenido tantos problemas en su vida, eh, puede llegar a dimensionar. ¿Cómo es la recepción de ese tipo de prácticas a nivel personal, desde tu experiencia? Mm, Eh, sí, yo siento que hay como dos cosas que suceden y es, bien genera mucho bienestar, ¿no? A mucha gente como que, por ejemplo, en muchas de las prácticas que hacemos tienen que ver con poder como dormir, como el escaneo corporal. Muchas veces se vuelve la práctica para poder dormir. Y es cuando uno está trabajando en campamentos de refugiados, donde la gente no duerme bien, por ejemplo, un espacio para sentir que realmente su sistema se restablece en un espacio seguro, se vuelve importantísimo, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, para mucha gente es muy benéfico, pero por otro lado, a nivel de la facilitación, es importante tener cuidado, porque no es cierto que la respiración y traer la atención al cuerpo internamente siempre sea positivo para la gente. Cuando uno ha sufrido un trauma por una serie de cosas que pasan a nivel del sistema nervioso con relación al trauma, el sentido de orientación está muy alerta a ver si estoy
a salvo o no. Y entonces si pongo mi atención a mi respiración, me puedo estar enfocando en una cantidad de cosas que resultan en una ansiedad tremenda y eso me vuelca hacia otro lado. Sí, entonces es muy importante como poder a nivel nuevamente de facilitación tener unas herramientas en donde sepamos de meditación, pero sepamos también cómo ofrecer, por ejemplo, opciones o hacer una práctica sensible en cuanto a la invitación que se ofrece a que la gente haga esa práctica. En fin, hay una cantidad de cosas que ayudan a que la experiencia vaya siendo de a poquitos y no de una, la atención a mi respiración, a mi cuerpo, cuando este es un lugar que quizá no es seguro. No es seguro si he sido, no sé, abusada sexualmente, quizá mi cuerpo no es un lugar seguro. Entonces hay una cantidad de cosas que sí pueden ser benéficas, pero toman tiempo porque no es inmediatamente benéfico para muchas personas. Para aquellas personas que están iniciando en este camino de la meditación y de la atención plena, ¿qué, qué recomendaciones tú les harías para que puedan darle una continuidad a ese camino? Porque yo sé que hay muchos quienes se entusiasman y empiezan a practicar, pero de pronto llegan a alguna práctica, alguna técnica que no va con su personalidad, con su estado mental actual. A nivel general, ¿qué le recomendarías a esas personas para que le puedan dar una continuidad a esa práctica? Pienso cosas como tres cosas se me ocurren. Una es recordar siempre esto de que la práctica no se trata de la respiración, sino de uno mismo. Y en esa medida, si la práctica se trata de poderme ver y de poder como comprender cómo es mi mundo interior, eh, yo siento que es muy importante recordar que la práctica va de la mano de la atención y de la compasión, ¿no? Como esa mariposa que vuela por ambas cosas, ¿no? Porque puedo tener atención, pero compasión también con mi experiencia, con quien estoy siendo. Sí, puede ser que en un punto de la vida la práctica pues, no me haga bien y no quiera hacerla y decida salir a montar en bicicleta y eso sea lo que me hace bien, ¿no? Como que siento que hay una cantidad de ideas y con la pandemia pues lo hemos visto, la cantidad de cosas, de summits de que hay, de cosas gratis, de meditación y todo el mundo medita y, mejor dicho, siento que sobre todo lo que es importante es podernos escuchar y poder escuchar realmente qué se necesita, porque nuevamente venimos con la idea de que meditar me va a resolver todos los problemas y es como, pues sí, pero meditar te va a ofrecer también una mirada a una cantidad de cosas que no has querido ver quizá. Entonces, ¿cómo puede uno traer mucha compasión a su proceso y tener como eso, un proceso de mucha paciencia, eh, de mucha suavidad con uno mismo, porque la práctica se puede volver también un lugar de autoexigencia, me tengo que levantar 4 de la mañana, sadhana, no, súper exigente, porque y pues realmente para qué te sirve, para qué lo estás haciendo, si es por ti, escucha, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Sí, eso es como lo que se me ocurre y por otro lado, si quieren llevar la práctica a otras personas, también como recomiendo mucho profundizar mucho en su propia práctica. Sí, mucho, porque realmente lo que ayuda en una buena facilitación no es que tanto sé de mindfulness, sino que tanto practico y que tanto estoy en mi contenedor. Sí, y también recomendaría mucho para las personas interesadas en trabajo de mindfulness con trauma, que lean sobre el trabajo que hace David Treleaven. Tiene su página web, él trabaja algo que se llama Mindfulness Sensible al Trauma, su libro está traducido al español y nos da unas luces súper importantes para ver cómo ofrecer la práctica de la mejor manera posible a otras personas. Qué interesante eso que cuentas, porque yo he estado en ese lugar, bueno, tengo un camino con la meditación, también he tenido la oportunidad de ser facilitador de este tipo de prácticas y a veces en el entusiasmo de querer compartir eso que nos ha hecho tanto beneficio, no discriminamos en que
hay personas que tal vez no están preparadas o que no necesariamente necesitan seguir el mismo camino. Y creo que hay personas viendo este video que, que se están iniciando como facilitadores y me parece súper interesante tener estas herramientas adicionales eh, para compartir y para entender que cada camino es diferente. Así que muy buen ese dato que nos dice ahí. Eh, ya para ir terminando, ¿podrías guiarnos durante unos pocos minutos con alguno de estos ejercicios que tú recomiendas de observación eh, eh, para, no sé, alguien que quiera estabilizar su mente en algún momento, alguien que esté iniciando en este camino y que quiera tener una herramienta sencilla de práctica diaria? Pueden ser Ujú. unos pocos minutos, Claro, claro que sí, Marco. Muchas gracias por esta ¿vale? invitación. Entonces, bueno, vamos a hacer una práctica sentados, sentadas. Va a tener un poquito de respiración y de movimiento, ¿no? Como para que lo tengan presente. Y podemos iniciar ahí por observar el lugar en el que estamos, simplemente, ¿no? Como cada uno, cada una, como al ver este video, ¿en qué lugar está? ¿Mm? Pueden primero conectar como con el sitio, que ven, que les genera. ¿Mm? Eso, y ahí notar cómo están ustedes con relación al espacio que habitan, cuál es el lugar que ocupan, cómo están sentados, sentadas, y ahí como ir ofreciendo atención ahí a la espalda, cómo está mi espalda ubicada en este momento. Y es posible ahí cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como sea más posible en este momento para cada una y cada uno de ustedes. Como recordando que también es posible, si no me siento bien con los ojos cerrados, puedo tener los ojos abiertos o entreabiertos. Aquí con esta invitación de ir llevando la atención de la mente poco a poco al peso del cuerpo en la superficie en la que estamos sentadas, sentados. Cómo se siente ahí el cuerpo, el tacto, quizá de los pies en el piso, si tengo zapatos, notando cómo está el pie dentro del zapato o no, sintiendo ahí la cola y los isquiones, que son esos huesos en la cola, como apoyados en la superficie. Y nuevamente notando toda la columna, notando desde esta postura en la que estamos, la distancia entre los hombros y las orejas, y el lugar que habita nuestra mandíbula, cómo está. Podemos darle espacio a la lengua. Notando finalmente la estructura de la cabeza siendo sostenida por el resto del cuerpo. En este momento voy a ofrecer algo pequeñito de movimiento. Si quieren quedarse en esta posición, en silencio, observando la respiración o escuchando los sonidos, o sintiendo la atención de la mente en donde les quede más fácil ponerla en este momento, también es posible.
Quienes quieren seguir con el movimiento, podemos llevar la atención de la mente a los hombros. Y vamos a llevar la atención de la mente al hombro derecho. Quizá, si es posible, inhalando y llevando el hombro derecho hacia la oreja derecha. Notando qué hacemos con la mandíbula. Y cómo llevar el hombro derecho a la oreja derecha y la cabeza en lo posible no ayuda, ¿sí? Como que la oreja no va hacia el hombro. Voy notando ahí qué pasa y cómo estoy respirando y qué pasa con la mandíbula, si empiezo a hacer alguna fuerza rara. Inhalando y en la exhalación siguiente dejando que el hombro vuelva a su lugar y notando qué pasa con el omóplato atrás. Y notando si hay alguna diferencia en este momento entre el hombro derecho y el izquierdo. Puede ser que no haya ninguna. Llevando la atención de la mente al hombro izquierdo, permitiéndole al hombro izquierdo subir, inhalando, hombro izquierdo hacia la oreja izquierda. Y notando cómo mi cuerpo se acomoda, cómo mi espalda se acomoda, para ayudarle a mi hombro izquierdo a subir. Notando qué tiene que hacer mi omóplato, cómo se aleja el omóplato de la columna. Inhalando y exhalando, permitiéndole al hombro izquierdo llegar a esa posición que es neutra para ti, para tu cuerpo en este momento. Ya para ir cerrando, podemos llevar ambos hombros a las orejas, inhalando, quizá tensionando ahí un poquito los hombros, podemos cerrar las manos, hacer una mueca de tensión, quizá, ¿no? Como de y soltar con una exhalación. Y ahí notando qué pasa con el cuerpo y qué noticias trae de la mente esta posibilidad del cuerpo, donde estoy en este momento. Dándonos ahí unos segunditos para sentirnos como en el silencio. Si teníamos los ojos cerrados, podemos ir abriéndolos poco a poco. Si teníamos los ojos abiertos, ahí otra vez como conectando con el exterior. Vamos abriendo los ojos, cada uno a su ritmo y nuevamente notando en dónde estamos. Notando cómo respiramos en este momento y qué pasó con esa apertura de los hombros, de la espalda y del pecho ahí. Volviendo a la pantalla. Y bueno, muchas gracias. Qué bueno, Paola, gracias por guiarnos durante estos minutos de calma. Ya para cerrar, tú mencionaste que Respira en Colombia tiene una práctica diaria para el público en general, quienes están interesados en asistir a estas sesiones, a dónde pueden ingresar. Sí, entonces mira, diariamente estamos ofreciendo prácticas diarias pues, gratuitas para quienes quieran a las 7 de la mañana. Bueno, se pueden meter a la página de Respira, respira.co, o nos pueden seguir en Instagram Respira Colombia, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta de cuáles son los horarios. Son lunes 7 de la mañana, martes 7 de la noche, miércoles 7 de la mañana, jueves 7 de la noche, viernes 7 de la mañana y sábados y domingos tenemos mindfulness lúdico para niños, para familias. Entonces métanse a Instagram y allá encuentran Respira Colombia, encuentran nuestros horarios para que nos acompañen. Bienvenidas, bienvenidos, 7 de la mañana y 7 de la noche, hora Colombia.
Bueno, buenísimo. Eh, Ya para terminar, agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Qué interesante conocer más de tu trabajo y de ese recorrido que has tenido con este tipo de prácticas y cómo lo has utilizado a nivel profesional como herramienta de cambio social y cómo lo has llevado a otro nivel. Creo que tu proyecto es bastante inspirador y muestra que es posible utilizar esta práctica más allá de lo personal. Eh, Así que te agradezco muchísimo y bueno, muchos éxitos con tu proyecto Breathe y Respira en Colombia. Muchísimas gracias, Marco, gracias por la invitación, a todas y todos los que están mirando y al Mejor Medita Summit. Muchísimas gracias.